Espere. Digo, y la chiquitina, un proceso de prácticas. Digo, bueno. Pero me causó curiosidad hacia los
Buenos días. Bueno, Gracias. Entonces estábamos viendo lo que tiene que ver con la transformada de wavelet. Hablábamos de su um, descripción matemática, su connotación como una onduleta o ondícula que podía ser contraída o expandida para definir una serie de, en una serie más bien, una función como tal. Aprovechando esta similitud con el caso de Fourier, pues básicamente lo que se busca es hacer algo similar, describir una señal en función de en un dominio diferente al del origen y por lo tanto poderla describir o eh, en una serie de partes. Señalábamos que la transformada discreta se podía obtener a través de la discretización de estos elementos que han podido definirnos su contracción o su dilatación. De tal manera que la transformada nos llevaba a definir subbandas con el fin de que si quisiéramos plantear una resolución más o menos fina, teníamos que modificar la frecuencia con la cual se está eh, trabajando. Esto para el caso de la compresión y el transporte de imágenes. Creo que hasta ahí íbamos. Bien, creo que hasta ahí íbamos. Entonces, bien. Entonces lo que estamos haciendo es una descompensación o descomposición que se origina básicamente por esas ondulitas, ondículas o wavelets eh, que van a originar, ¿sí? Que a partir de una eh, onda prototipo, onda madre, mediante traslaciones y dilataciones, pues se obtengan una base ortonormal y eso es lo que llamamos una psi de X que pertenece pues al AL2. Entonces, básicamente esto nos va a servir para establecer análisis multi resolución con el fin de aplicarlos a la compresión de imágenes. Entonces, vamos a mirar algunas cuantas cosas respecto de sus propiedades. Bien, entonces miremos aquí algunas cuantas cosas referente a ese tema.
Muy bien. Entonces, dentro de las propiedades que uno podría citar para este caso, para este primer acercamiento al concepto, a la conceptualización de ondas, ondículas, wavelets o transformadas de este tipo, pues vamos a tener una propiedad que la vamos a definir como propiedad 1. Esta propiedad 1 esa propiedad 1 nos señala que este tipo de expresiones, las wavelets, como esa descomposición de esa señal que ya lo mencionábamos a través de compresión y compresión y dilatación de una onda madre, se definían entonces aquí para el caso de la primera parte como de propiedad 1 como de separabilidad, escalabilidad, y la propiedad de traslación. Entonces decíamos que tenemos unos coeficientes de las wavelets y van a ser representados como 3 ondas separables en 2D. Entonces esas ondas las vamos a llamar C, C de H, C de V y C de en XY. Por eso decimos que en 2D ahí están, y en XY. ¿Qué significa esta C de H, C de V y C de D? Pues estas son las wavelets horizontales, verticales y diagonales respectivamente, las cuales van a tener esta parte que tiene que ver con la separabilidad. Sí, y phi de Y, phi de X, psi de Y, psi, psi de X y Y. Una función de escalamiento entonces en 2D, psi de XY es igual a psi de X, perdón, phi de X, phi de Y. Entonces cada una de estas funciones que está destacada aquí en 2D son el producto de dos funciones wavelets reales de escalamiento en una dimensión. Por lo tanto, phi de JK y psi de JK en una dimensión estará determinado como 2J medios de phi 2 a la J X menos K. Este también tendría J medios 2J
x menos k. Entonces, k nos va a hablar de la traslación. ¿Sí? Traslación que se va a dar a lo largo del eje X. La escala J nos va a determinar el ancho que va a tener a lo largo de esa misma eje o dimensionamiento que está ahí. Y el 2J medios nos va a definir o a controlar la altura de la onda. Entonces aquí estamos hablando de la separabilidad, que lo tenemos, de la escalabilidad y la escala, y la escalabilidad y de la traslación. La propiedad 2 va a estar planteada en términos de lo siguiente. Entonces esta propiedad 2. Propiedad 2 que asume el nombre de compatibilidad. Por multiresolución Entonces, si una función, una función de escalamiento en una dimensión satisface estas 4 condiciones, en donde phi de jk es ortonormal a su traslación entera, si el conjunto de funciones, como segunda criterio, se puede representar como una expansión de phi de jk tanto en o sea, aquí podríamos decir que si hay una representación de jk para escalas bajas y resoluciones tanto bajas y altas, resoluciones tanto bajas como altas, sí, más bien. Sí. Ok. Además de tener en cuenta que f de x, esta función f de x, que puede ser representada en cualquier escala, sería f de x igual a 0, criterio 3, y que cualquier función puede ser representada en una precisión de j hacia infinito, cuando se cumplen estas cuatro condiciones, vamos a decir que existe una wavelet JK que pueden ser representadas entre dos conjuntos de funciones a escalas adyacentes.
Compatibilidad por multiresolución. La propiedad, por último, la propiedad 3. Esta propiedad 3 habla de la ortogonalidad. Entonces, cuando se habla de que hay una expansión que forma una base ortonormal en un conjunto 1D de una sola dimensión, ese conjunto debe tener coeficientes de expansión para que cada función, función representable esté dentro de este conjunto. H TRGDS, vamos a decir RS, delta de RS, para valores entre 0 y 1, cuando R sea igual a S y 0 para otro caso. Entonces, el conjunto de coeficientes de expansión debe estar dentro de este planteamiento. Entonces, estas son 3 o 4 propiedades que nos van a hablar de la Weyl. Ok. Profe, qué pena. ¿Puedes subir un momento la propiedad 1? Sí, claro. Listo, profe, gracias. Ok. Ok, entonces, así como existe en este caso o en el caso de Fourier, la discreta. Aquí tenemos también la discreta, su transformada discreta. Aquí también podríamos encontrar la transformada rápida Weyl. Entonces, esto se hace, digamos, como consecuencia de esas propiedades y es lo que involucra esta transformada. Entonces, esta transformada rápida, FT, transformada rápida Weyl, FWT, vamos de esa forma para que lo puedan encontrar en la literatura. Entonces se dice que esta función o esa transformada parte del hecho de que tanto phi de x como psi de x se pueden expresar como combinaciones lineales de copias de doble resolución. Entonces esto podría ser planteado como psi de x y phi de x, términos de estas sumatorias de h sub phi y h sub psi de n raíz de 2 y 2x menos n.
Entonces, estos dos vectores que tenemos aquí, estos dos componentes son llamados vectores de escalamiento y vector wavelet respectivamente. Esos dos coeficientes que tenemos ahí son los coeficientes filtrantes de la transformada rápida de Weyl. Cuando hablamos de cómo se aplica esto, podríamos plantear algo como un enfoque iterativo para calcular la transformada wavelet discreta. ¿De qué manera? Entonces esa transformada wavelet podría ser planteada como esto. Pues, correcto. Sería esto que tenemos aquí. En donde, pues claramente, o por lo menos vamos a tratar de clarificarlo, las salidas, es decir, las que están aquí a la derecha, W sub phi y W sub psi, aquí están, W sub phi, phi y sub psi, aquí están, son los coeficientes de esa transformada wavelet a una escala J. Sí, ahí está la escala J. Entonces, los bloques que van a contener la escala invertida en el tiempo, los wavelets, son menos h de phi, aquí está, menos h de phi, ahí, menos h, y h sub psi, ahí está. Estos son filtros de descomposición pasabajos, aquí estos pasabajos, y estos serán pasa altos respectivamente. Pasa altos, aquí están, pasa altos, pasa bajo, reitero. Hay un bloque 2 aquí, ¿sí? Y con una flechita hacia abajo. Esa 2, ese 2 con esa flechita hacia abajo, va a representar un submuestreo, ¿de acuerdo? Cada paso a través de esta ruta que estamos planteando aquí va a descomponer la entrada en 4 componentes. Esta es mi entrada en 4 componentes. Aquí está. 4 componentes de menor resolución. Esos 4 componentes, entonces, o esos 4 coeficientes W sub psi y W sub phi, son los coeficientes horizontales, verticales y diagonales de lo que estamos entrando acá, que es la imagen en general. Si la función f de x, ¿sí?, es, digamos, la más alta resolución de representación de la imagen a ser transformada, va a servir como entrada, o va a estar definida aquí como esta entrada, W sub phi de j más 1 mn. Esa será mi primera iteración, y tantas veces como sea necesario, pues se va a definir una
una descomposición de menor resolución. ¿De acuerdo? Descomposición de menor resolución. Entonces, así como existe, la vamos a dar por acá, así como existe aquí, la transformada de Fourier, existe su transformada de Fourier inversa. Aquí también se tiene ese hecho. Entonces son transformadas de Fourier, perdón, transformadas Wavelet inversas. Esa transformada inversa dele con el cuento de Fourier. Esta transformada tiene un inverso que pues ustedes pueden aquí ya sospechar, y es esta que tenemos aquí. Entonces, claro, ahí está involucrada la convolución, que es otro tema ahí. Entonces, esa transformada rápida, inversa wavelet, puede ser calculada iterativamente usando filtros digitales. Entonces, en esta imagen vamos a mirar que hay una síntesis de filtros que hay de reconstrucción, ¿no? Entonces, lo que quiero es, lo que habíamos hecho antes es una descomposición. Aquí hay que hacer una composición. Entonces vamos a tener 4 escalas J y las subimágenes que hemos obtenido antes, diagonal, vertical, horizontal, son sobremuestreadas. Aquí está. El sobremuestreo es 2 con esa flechita hacia arriba, 2. ¿Y eso cómo se logra? Pues vamos a insertar ceros en cada elemento y luego se va a convolucionar con 2 filtros en una dimensión. Ahí están 2 filtros que son los H. ¿Por qué en 2 dimensiones? Pues uno es para las operaciones de columnas y otro para las operaciones filas de esa subimagen. ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos sacar estas subimágenes y reconstruir que finalmente, y a partir de esta interacción entre filtros, y obviamente se convolucionan, se reconstruye la imagen original, la imagen inversa. Se hace una síntesis de esa imagen. Bien. El siguiente. Ok. Como relación directa con esto que estamos hablando, podríamos plantear el hecho de que existe un filtro o un filtrado, un proceso que se denomina filtrado Gabor o Gabor. Y en la literatura se muestra como pues un ejemplo de filtros wavelets que se usan para el análisis, bien sea de texturas, para segmentación, puede ser, inclusive para clasificación. Esto, digamos como un ejemplo
de las wavelets. Entonces, en todas esas aplicaciones se hace necesario ese filtro para analizar los componentes espaciales de frecuencia de la imagen que estamos analizando. Podríamos hablar de lo siguiente. Entonces, a ver, miremos acá. En general, este filtro de Gabor, ¿sí?, es un filtro pasabanda en 2D. Y se le puede asignar una determinada frecuencia y dirección. Con el fin de obtener una reducción del ruido y preservar la dirección de la imagen original. Entonces lo que queremos es eliminar el ruido, pero al mismo tiempo hacer una preservación o preservar una dirección de la imagen. Bien. ¿Para qué o en dónde está patente está evidente este tipo de filtrado? Entonces, este tipo de filtrado se usa para huellas digitales. ¿Por qué hay huellas digitales? Pues básicamente porque allí se presenta, no se quiere preservar una orientación determinada de la imagen original, y hay unas frecuencias definidas. La forma general del filtro de Gabor está dado por la siguiente expresión: x de y θ sub k f sigma sub x por sigma sub y. Ahí está. Esto sería menos 1/2 de más y cuadrado en x y en y por otro exponencial j2 pi f x de θ sub k con k desde 1 hasta n. Sabemos que se puede establecer lo siguiente. Entonces se puede decir que x de θ de k es igual al coseno de
teta de K más Y por el seno de teta sub K. Y Y de teta sub K, ¿sí?, es menos X por el seno de teta sub K más Y por el coseno de teta sub K. De aquí que F también la podemos encontrar como la frecuencia de la onda sinusoidal. Una frecuencia seno. M es la cantidad de orientaciones que puede tener. Teta sub K es la késima orientación de ese filtro. Por otro lado, sigma de X y sigma de Y son esas desviaciones estándar de la envolvente gaussiana a lo largo de esos ejes X y Y. Entonces, si yo quiero aplicar un filtro de Gabor como este, es necesario conocer tres parámetros determinados: la frecuencia de la onda sinusoidal, ¿sí?, la orientación del filtro, ¿sí?, y la desviación estándar de la envolvente gaussiana. En general, estas dos últimas se van a tomar en forma empírica. Podríamos tener, digamos que para un filtro Gabor, digamos de un tamaño, no, un filtro Gabor, sí, va a tener, para el caso de, si queremos hacer un procesamiento de una imagen de 16 por 16, podríamos tener M con 8 direcciones, esos M de 8 direcciones pues va a ser definiendo un vector con esas 8 características. Este filtro G sub teta, digamos 8 características que van a definirse en esas direcciones. Y finalmente se va a determinar una desviación estándar, que ya la conocemos, ¿no?, que se tiene para el caso esos serían los elementos a tener en cuenta: la frecuencia, la orientación, la desviación y eventualmente el número de direcciones que estarán comprometidos para el caso de este filtro de Gabor.
Bien, a ver, digamos que redondeando la cosa, ¿qué es un filtro de Gabor? Entonces vamos a decir que un filtro de Gabor se puede definir como una sinusoidal. Una señal sinusoidal, vamos a decir que sea plana, con una frecuencia y una orientación determinada, sí, una frecuencia y una orientación dada. Vamos a decir que eso. Y vamos a meterla o a modularla. Vamos a modular esto por una señal envolvente de tipo gaussiana. Entonces, ¿qué es finalmente? Finalmente, ¿qué vamos a tener? Una senoidal. Dibujemos aquí la senoidal. Qué porquería. Entonces vamos a mirar la sinusoidal. Dibujemos la sinusoidal. Dibujemos más sinusoidales. Vamos a suponer que va así. Eso, ahí está la sinusoidal. Y lo que yo voy a hacer es una envolvente gaussiana. La envolvente gaussiana, ¿dónde está? La envolvente gaussiana podría ser... Uy, qué chévere. Bueno, esta es mi envolvente gaussiana. Y esto lo voy a... Esta envolvente gaussiana, entonces la vamos a meter más o menos, entonces, de esta forma. Aquí. Tendríamos algo como eso. Un poco grosero este, pero es la idea. En general, en forma, digamos que esto que tengo aquí es mi filtro. Esta sería mi sinusoidal y este sería mi gaussiana. X lleno. Entonces, si quisiéramos ser un poco... Ahí. Esto sería la sinusoidal compleja. Digamos, hablaríamos de la portadora. Entonces, ¿esto qué sería? Básicamente sería E a la menos 2pi U sub 0 de X más V sub 0 de Y. Ahí tenemos. Y G, que es la gaussiana, vamos a ponerla por aquí, pues estaría en términos de lo que ya conocemos como la expresión propia para Gauss.
1 e a la 1/2 x al cuadrado y cuadrado sigma al cuadrado. Esto sería negativo. Por lo tanto, el filtro como está allí se puede representar como ya lo habíamos planteado inicialmente o atrás lo habíamos dicho, pero aquí lo vamos a rectificar. Entonces h de xy, entonces será e a la menos 1/2 por e a la menos j2pi de u sub 0 de x más v sub 0 de y. Básicamente sería eso. Ahora, ¿cómo se puede representar, digamos, bajo esas condiciones? Entonces aquí les voy a mostrar la figura como tal. Ya les voy a mostrar la figurita para que tengamos claridad sobre el asunto. Y no me la entregan. Entonces aquí sería esto. Más o menos así. En el lado izquierdo, si ustedes lo pueden apreciar ahí, en el lado izquierdo está la señal sinusoidal real y, digamos, esa misma señal a la derecha es la que está bajo la envolvente gaussiana. Permítanme un momento, por favor, ya retorno.
Ese es el caso entonces de tipo bidimensional, como el que ustedes están viendo allí. Señal portadora y la misma señal bajo envolvente gaussiana. Digamos que si uno pasaría esto al dominio de la frecuencia, la convolución de ambas señales eh, resultaría más o menos de la siguiente forma. Entonces ponemos aquí otra hojita. Y podríamos establecer lo siguiente. Entonces esto en el caso de la frecuencia, en el dominio frecuencial. Entonces aquí tendríamos H de U, B es igual a 2 pi sigma de X, sigma de Y, E a la menos 2 pi cuadrado U menos V0 cuadrado sigma cuadrado en X más V menos V0 al cuadrado ok. Ahora esto es igual a 1 sobre 2 pi sigma de U, sigma de V exponencial de menos 1/2 U menos U sub 0 sigma de U cuadrado más V menos V0. Esto también es al cuadrado sobre sigma de V al cuadrado. Ahí está. Ahora bien, recordemos que sigma de U, sigma de V es igual a 1 sobre 2 pi sigma de X y asimismo esto va a ser algo parecido. Digamos que en el dominio de la frecuencia, bajo estas circunstancias que estamos viendo aquí, el filtro de Gabor va a equivaler a desplazar la envolvente gaussiana hasta U0, V0. Ahí, o sea, el desplazamiento se va a hacer allí. O lo que sería lo mismo, una distancia de U0 más V0 al cuadrado. ¿Mm? Claro, desde el origen. X0, Y0. Ese desplazamiento que se da con una orientación. Entonces la orientación va a ser tangente a la menos 1 de U0 sobre V0.
En general, entonces, como resultado de esto, en el dominio del tiempo, una wavelet de Gabor es el resultado de modular una señal sinusoidal con una envolvente gaussiana. En el dominio de la frecuencia, por las transformadas, por las propiedades de la transformada de Fourier, esa señal va a equivaler a la envolvente gaussiana desplazada a la frecuencia central de la señal sinusoidal. Entonces es decir, estamos ante un filtro pasa banda. ¿Ok? Bien. Filtro pasa banda. Bien, hasta ahí. ¿Hay alguna inquietud o pregunta? Con mucho gusto. Bueno, entonces, bueno, hasta aquí sería, digamos, el tema para que cubriría la segunda evaluación, si ustedes lo quieren plantear de esa manera. Estaríamos pues atentos para, bien sea al final de esta semana, hacer o cuando ustedes lo estimen conveniente, pues hacer esa evaluación. Bien, entonces, voilà, dominio frecuencial. Ahí se los planteo. Ah, claro, en MATLAB ahí ustedes pueden encontrarlo como filtro Gabor con funciones que van a darle una idea eh, sobre la ruta que él puede tomar en una imagen. Bueno, bien, bien, bien. Entonces, ok. Entonces vamos a mirar a partir de ya el tema que tiene que ver con análisis de regiones, analizar las regiones. Habíamos dicho que estábamos mirando operaciones punto a punto y operaciones por regiones, ¿no? Pero que afectaban un solo píxel, ¿no? Entonces, en este momento vamos a mirar cómo se hace o cómo se define una región. Una región que se encuentra envuelta en un contorno, en una frontera. A eso vamos a darle un poco, hablar de eso.
Y luego nos vamos a meter en algunas descriptores para establecer texturas, algún tipo de descriptor geométrico para tomar algunas mediciones de algún objeto en particular dentro de la imagen y eh, poderle definir algunas características a ese objeto como tal. Entonces vamos a hablar de eso seguidamente. Hablemos de esos análisis de regiones. Claro, eso con el fin de pasarnos al tema de clasificadores. Entonces, los clasificadores KMN o clasificadores Support Vector Matching o los SVM. Y ya terminaríamos prácticamente que el tema de introducción al procesamiento de imágenes, procesamiento digital de imagen. Muy bien, Profe, entonces, disculpa. sí. ¿Será que tú nos podrías confirmar, por favor, los temas del segundo corte? Y también, ¿Será que lo podemos hacer mañana? Porque sí, ahorita profe, no me tranquila. gusta. Y también, si es posible, pues no sé qué opinan mis compañeros, pero pues hacer el parcial el viernes. Bueno, eso sí, ya. Ustedes me dirán. Sí, profe, Pues yo diría que de podríamos una hacer vez. una encuesta o que levante la mano quien está de acuerdo para así saber. Sí, claro, tocaría mirar qué otra alternativa se surge o qué otro día se hace. Tenemos en cuenta que, pues, el tiempo, ¿no? Es el que nos está apretando un poco. Entonces, a ver. ¿Qué viernes es? ¿El 11? Viernes 11, por ejemplo. Podría ser el miércoles. Ay, caramba. Miércoles. ¿Qué será eso? 16.
Bien, entonces mientras ustedes hacen ahí la votación, seguimos. Bien, pues sigamos. Ok. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Levantan la mano. Bueno. ¿En qué estábamos? Ah, sí. En análisis por regiones. Vamos a dándole porque si no, el tema es largo. Entonces, hablamos del análisis de regiones, aquella parte del análisis que se hace sobre una imagen o sobre una región de una imagen. Específicamente a la codificación que uno realiza para definir una superficie de interés. Esto va a permitir hacer varias cosas. Primero, identificar que pues la imagen o la región. Podemos procesarla y eventualmente clasificarla. Entonces, esa sería como el criterio luego clasificarla. Hay una serie de algoritmos que tienen que ver con ese análisis de regiones. Ese análisis de regiones nos va a permitir establecer cómo llego a esas regiones y cómo descartarlas de otras regiones. Entonces, vamos a decir que hay un algoritmo que se llama de seguimiento de contorno. Este seguimiento de contorno pues es un algoritmo, como ya lo dije, que va a buscar identificar un contorno o una frontera. Y esa frontera pues encierra un área uniforme, un área específica. ¿Qué es lo que buscamos? Pues buscamos crear una ruta o un camino que nos permita darle un borde al área uniforme con el fin de construir o darle paso pues a la construcción de una serie de direcciones de tipo discreto. Vamos a suponer que tenemos una imagen de estas características. Ahí, esta es una región determinada. Y vamos a empezar a darle forma de esta manera. Vamos a suponer que esta área la definimos como A, área A. Y vamos a partir de un punto dado en esa área.
Eh, Vamos a partir de ese punto en A y vamos a procurar hacer una ruta. La ruta es, bueno, vamos a doblar a la izquierda. Y se avanza un píxel. Esto se va a dar si ese píxel pertenece a esa área. Si pertenece. Si no pertenece a esa área, entonces se dobla a la derecha y se avanza un píxel. Entonces, ¿pertenece? Sí. Entonces avanzamos uno. Doblamos a la derecha. No pertenece ese píxel a A. Entonces, si no pertenece, vamos a decir así, si no pertenece a A, aquí estamos como que haciendo una doble negación, pero dejémoslo así. Si no pertenece a, entonces doble a la derecha y siga por la ruta al siguiente píxel. Doblamos a la izquierda, a la derecha, dependiendo de si pertenece o no hasta el siguiente punto, que sería volver o retornar al punto de inicio. Entonces, en ese caso, se estarían hablando de un contorno. En este caso sería un contorno de una imagen binaria y esto nos facilitaría bastante el encontrar esa frontera. Otro otra posible algoritmo es el de representar una frontera. Entonces, pues hay que definir primeramente que una frontera sería esa unión de esos elementos borde que caracterizan un objeto. ¿Sí? Entonces deben tener algún tipo de similitud. Y están rodeando algún objeto. Eso es lo más importante. Entonces, si tenemos un objeto que está por aquí, pues este estará definido entonces por un nivel de gris, ¿sí? También estará definido por algún tipo de ubicación. Debe también estar determinado por la secuencia de direcciones. Que va a tener ese contorno. Entonces, básicamente que esta representación de frontera nos va a decir, vamos a hacer una secuencia de direcciones que permitan salir de un punto y retornar a ese punto de partida, de inicio, y registrar los contornos asociados a esa región estudiada. Para eso se hace uso de varios códigos, por ejemplo, el código spline. Entonces, este tipo de código se construye a partir de funciones polinomiales. Una función polinomial. Lo que estamos haciendo es que estos segmentos de recta que estamos creando por acá
estoy repisando la imagen, vamos a definirlas como funciones polinomiales. Y lo que buscamos es una serie de aproximaciones locales a esos contornos. Lo que se busca es utilizar el menor número de parámetros. Entonces, a través de este código spline, lo que buscamos es que esos parámetros sean de tipo cuadrático, vamos a colocarlo así, o vamos a colocarlo como cúbico de esta manera. Por lo tanto, si una función f de x es en un intervalo x, en un intervalo a y b, ¿sí? Esta es mi función, podemos aproximarla por una función g de x y podemos particionar ese rango entre a y b, que es lo que tenemos aquí. Lo podríamos hacer de esta manera. A es igual a x sub 0 menor a x sub 1 menor a x sub 2 menor, tres puntitos suspensivos, a x sub n, siendo este último b. Por lo tanto, g sub x0 va a ser definido como el elemento que también está dentro de esa función x, f de x, y g de xn será definido como esto que está aquí. Entonces g, como está definido aquí, es el polinomio de intervalos. Es un polinomio de intervalos. Otro código para este tipo de propósito es el código de cadena. Ese código de cadena sí, se basa en una orientación de cada píxel, entonces se va a destacar eso, cómo está orientado cada píxel dentro de esa curva o dentro de ese contorno que se tiene. Ese conjunto de direcciones pues está previamente definido y se va a identificar un punto de partida y se va a recorrer todo el borde de píxel por píxel y se le va a asignar esa orientación. Por ejemplo, si tenemos una curva, dan de cuenta eso, y yo tengo una dirección base, vamos a decir que esta sería mi dirección base. Vamos a ponerle aquí flechitas para decir que mi dirección base será 0, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por ejemplo, esa sería mi dirección base. Y nuevamente se las voy a asignar a cada uno de estos elementos que se encuentran dentro de la curva. Por lo tanto, vamos a decir, aquí yo tengo un elemento, otro, otro, otro. Entonces, teniendo en cuenta esa dirección base, yo puedo codificar el segmento, este segmento de línea a través, por ejemplo, de las direcciones. Entonces, la primera dirección va a ser 0, la segunda se parece a 1, la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava.
Y esa sería la codificación que yo tengo para ese segmento. Ese sería nuestro código cadena. ¿Qué es lo que buscamos con una representación de regiones? Con la representación de regiones, lo que se pretende es eh, lo que se busca es darle esa optimalidad u optimizar esa codificación. ¿De acuerdo? ¿A través de qué? A través de la identificación que yo tengo en forma de, bueno, la identificación de similitudes de píxeles vecinos. Y aquí, a diferencia de los anteriores, se busca algo que no se planteaba anteriormente, que es buscar o considerar los niveles de gris o el nivel de intensidad que va a representar esa imagen. Uno de estos, digamos, de estas representaciones de regiones, uno de estos algoritmos, o sí, esto sería de regiones, uno de estos algoritmos es conocido como el código run length. Ahí está, run length. Entonces este código busca representar las secuencias bien sea de blancos o negros que existan en una imagen. Esa es la idea. ¿Y qué es lo que hace? Pues básicamente lo que hace es un barrido bien sea horizontal o vertical. ¿Y qué va a detectar? Pues va a detectar segmentos de un mismo color y los va a codificar. Ahora, este registro, el registro de código, contiene la posición desde donde comienza ese segmento y su ancho. Entonces va a determinar el número de píxeles, que hay, eh, vecinos con el mismo color y bueno, se está codificando con base en solo color, por lo que se hace necesario tener predefinido el color predominante de esa codificación. Esa es la idea. Por ejemplo, si nosotros tenemos el caso de una imagen que tenga estas condiciones, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4, y esa imagen, por ejemplo, tenga
esa característica, sí, vamos a decir que todo esto se hace diferente. Ahí está. Dentro de esa imagen de 4x4, por lo tanto, uno podría establecer una representación en el código room length, que sería 1,1, por ejemplo, para 1. Ahí está, 1, 1, 1, 1. Siguiente elemento podría ser, por ejemplo, 1, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 1, aquí, 2, 1. Esto sería 4, 3, 1. Sería nuestro código 2 y 4,2 para un código 3. Este código, digamos que alcanza su mayor eficiencia cuando existen imágenes binarias, aunque pues es posible o aplicable a imágenes en gris. Otro código u otra representación que se da para este tipo de elementos es el quadtrees. 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 Y en ella pues básicamente se establece una aproximación a la representación jerárquica de la imagen que se basa en la sucesiva división de la imagen en cuadrantes. Entonces se hace por cuadrantes. En fin, se hace por cuadrantes en forma jerárquica. Entonces cada región que se ha subdividido o particionado es subdividida en 4 subregiones y cada subregión es nuevamente dividida. Entonces se hace por subregiones y se divide. Esto hasta llegar a qué? Hasta llegar
a la unidad fundamental. ¿Cuál es esa unidad fundamental? Pues también conocida como llegar al píxel. ¿Mm? Entonces, cuando se define esta subdivisión, hasta llegar al píxel, se puede establecer la posibilidad de construir un árbol, de allí su nombre, y que va a tener como cabeza al nodo raíz. Y de la cual pues van a descender todas las particiones que se han realizado hasta los nodos hoja. Y entonces en esos nodos hoja vamos a tener la información de cada uno de los píxeles de la imagen. Por ejemplo, si nosotros tenemos una imagen que tiene, por ejemplo, vamos a suponer que es binaria y que tiene 0, 0, 1, pues sí, binaria. Pero entonces 0 estableceríamos como negro, 1 o 255 como blanco. Dejémoslo de esa forma. 0. Sí. Sí. 0. Ahí lo tenemos. Entonces el nodo raíz será. Entonces fíjense que esto lo voy a partir en 4. 1, 2, 3, 4. A ver, vamos a partirlo en 4. Ah, no, este no es. Y estos 4 en 4. Vamos a ponerlo aquí con otro color. Con este color horrible. Ok, esa es la idea. Hasta llegar. Oh, oh. Ahí está. Entonces, primero lo rojo, ¿no? Entonces vamos a decir que los nodos hoja. Vamos a decir que sería algo como esto. Pues la idea sería el nodo raíz, ¿no? Pero vamos a ponerlo así de abajo hacia arriba. Para que lo entendamos. 0, 0, 0. Por aquí hay un 1, ¿cierto? 0, 0, 0, 1. El siguiente. Ah, bueno, entonces esto sería 1. Ahí está. Y de aquí hacia el nodo raíz. Caramba. Vamos a dejarlo ahí. El siguiente sería, nodo raíz, le tenemos, este sería 1, 1. Y de aquí para adelante sería 0, 1, 0 y 0. Ahora el siguiente sería 1, 1, 0, 0, 0, 0. Este último. No, perdón, este no sería 0, 0, 0, sino 1, 1, 1. Que es este que tenemos aquí. Por lo tanto,
tendríamos 1. Vamos a ponerlo por acá. Sería 1. No, mentira, sería 0, 1, 1 y 1, que es este de aquí. Uy, qué cosa tan maluca, pero bueno, ahí esa es la idea. Esa es la representación en cuatriconvencional. Pero no se me haya echado a perder. 0, 0, 0, 1, 0. Creo que le embarré en el segundo. En el segundo es 1, 0, 1, 1. Claro. 1, 0. La hice al contrario. Aquí. Entonces dijimos que era que 1, 0, 1 y 1. Ahí está, ahí está. Correcto. Entonces, para una imagen que, por ejemplo, sería 2 a la n por 2 a la n, ¿sí? Entonces, el número de píxeles para ese caso será 4 a la n. Vamos a asumir esto. Entonces, podríamos decir que si se plantea el nodo raíz como un nivel 0, entonces para el késimo, vamos a tener 4 a la k nodos. Entonces, cada hoja que está aquí definida va a representar, para nuestro caso, un píxel. Y entonces en ese último nivel vamos a tener 4 a la n nodos. Y entonces el 4i va a tener n niveles y la representación va a generar 4 a la n localizaciones de píxeles. Por lo tanto, la sumatoria de 4k diferentes niveles de será aproximadamente de 4 tercios por 4 a la n nodos. Entonces, la representación en cuatriz va a tener una especial o un elemento allí que ahorita vamos a decir algún tipo de juicio de valor, pero entonces el espacio que se requiere para almacenar esa estructura es de aproximadamente un 33% más grande que la imagen original. Para el caso de imágenes binarias, se puede tener algún grado de almacenamiento, pero para optimizarla, podemos llevar al caso de hacer una subdivisión hasta llegar a áreas uniformes, lo más uniformes posibles, y allí se para. Digamos que la secuencia de partición va a ser de izquierda a derecha. Las dos primeras parejas son los cuadrantes superiores hasta los restantes cuadrantes inferiores, de izquierda a derecha. Las dos primeras parejas son los cuadrantes superiores, mientras que las restantes son los cuadrantes inferiores, tal como lo planteábamos inicialmente.
lo más uniformemente posibles. Entonces la idea es llegar a zonas homogéneas para hacer esa posibilidad. ¿Qué? Buscar regiones homogéneas. Esa es la idea. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? Muy bien, si no hay preguntas, entonces pues, nos despedimos hasta el día de mañana. ¿Cómo queda el tema del parcial? Eventualmente quedaría para el viernes, ¿no? Yo mañana les digo que entraría. ¿Les parece? Listo, profe. Listo, profe, sí, señor. Bueno, Vale, buen profe, día. gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.